Bueno. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Está con nosotros el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Cepeda. Juan Carlos, bienvenido como siempre. Mari Carmen, ya te gracias. tocó sesión de karaoke allá afuera, que está el festejo. Por eso es arrojo, ¿verdad? Por el karaoke. Sí. Pepe, Marco, muchas gracias. Ahí. Oye, Juan Carlos, muchos temas que hablar contigo, pero uno que quisiéramos, porque esto fue la semana pasada y estabas afónico y no pudiste venir. ¿Qué está pasando con los farm outs de Pemex? No hubo nadie. Bueno, ya salió Pemex a decir que sí, que el precio está muy elevado. ¿Quién fija el precio? ¿Hacienda? Cuando decimos precio, imagino que te refieres, Mari Carmen, a cuánto se pide para empatar la inversión de Pemex. O sea, Pemex, en el caso de Maximino Nobilis, como fue el caso de Trión, ya invirtió, ya tomó un riesgo, fue exitoso. Entonces, si alguien va a subirse de socio a tu negocio, bueno, pues tiene que empatarte, tiene que pagarte la proporción que quiera tomar del negocio. Entonces, ¿cómo funciona? Pemex define, es una definición de Petróleos Mexicanos. Pemex define cuál es el monto mínimo para poder tener esa participación en el negocio, y además también es una variable de subasta, porque hay un porcentaje de regalía, hay un porcentaje de los ingresos brutos que se pagan al gobierno, y con un mínimo y un máximo, esos parámetros lo define la Secretaría de Hacienda, y si llegan al máximo, entonces presentan también bono a la firma. Entonces, el mínimo lo establece Pemex, y luego en la subasta también las empresas pueden aumentar ese pago para ser socios de Petróleos Mexicanos. En este caso particular, el contrato de Maximino Nobilis al que te refieres, Mari Carmen, que quedó desierto. Pero la decisión del farm out es una decisión de negocio estratégica de Pemex. Naturalmente Pemex la toma. ¿Qué porcentaje de participación quiero ceder? Es decisión de Pemex. ¿Cuál es el monto mínimo que me tienen que pagar por esa participación? Es también decisión de Petróleos Mexicanos. Y lo demás son parámetros fiscales que se definen el día de la licitación, y los mínimos máximos los define la Secretaría de Hacienda. Así es de que todo el armado, digamos, de el farm out corresponde en principio a Petróleos Mexicanos de manera mayoritaria, y de manera secundaria a la Secretaría de Hacienda. Secretaría de Hacienda y CENER también la definición del contrato. Yo ahí te preguntaría, porque ustedes son los que salen, dan la cara, arman pues la licitación correspondiente, y parecería que ustedes fueron los que tuvieron éxito o fracasaron. No, cuando hay éxito y en las licitaciones es de todos. Debo de decir, como el fútbol, debo de decir, ganamos, que la definición de las licitaciones es de la Secretaría de Energía, la definición de los contratos, los términos fiscales los define la Secretaría de Hacienda. Nosotros por ley hacemos una propuesta técnica de las áreas, las características, pero la decisión es una decisión de política energética de la Secretaría de Energía. En el caso de las asociaciones, los llamados farm outs, es una decisión estratégica de negocio de la empresa. Son las áreas de Pemex, esa es una decisión de Pemex. CENER participa en la definición del tipo de contrato, Hacienda en los parámetros fiscales, pero la decisión de negocio, qué porcentaje de la sociedad va a llevar la otra empresa, cuánto le deben de pagar a Pemex, todo eso es decisión de Pemex. Y a nosotros, nuestro trabajo fundamental en los farm outs es llevar a cabo la licitación y garantizarle a todos los mexicanos y a Pemex que es transparente completamente. Fíjate que es muy importante, Juan Carlos, qué bueno que nos los comentas, porque de repente sí nos llamó la atención una asociación que no le salía a Pemex, porque ustedes llevaban un gran nivel de bateo con todas la apertura energética, que hay que decirlo, no ha sido sencilla, ha sido muy complicada, han sido distintos pozos, y ustedes llevan muy buen nivel de bateo. Sí nos llamó la atención. Ahora aquí, esa estrategia de Pemex, ¿ustedes pueden entrar junto con Pemex a ayudarles? O simplemente Pemex les va a decir, ¿sabes qué? Esta es mi nueva estrategia, y ustedes la van a subastar otra vez para conseguir nuevos. Es definición de Pemex. Entonces, es Pemex quien tiene que, es Pemex, como Pemex lo ha dicho, que va a revisar los parámetros, distintos componentes de la licitación, y es definición de Pemex. Por supuesto, si Pemex nos pide una opinión, con gusto apoyarlos, pero es definición de Petróleo Mexicano. ¿Ya lleva 2 sociedades Pemex? Pemex primero adjudicó, se logró muy exitosamente la asociación de Trión, que es un descubrimiento de Pemex en aguas profundas, en la zona
geológica llamada como el Cinturón Plegado Perdido. Luego ya se adjudicaron 2 en tierra, Cárdenas, Mora y Ogarrio. Hubo uno costa afuera en aguas someras que también se declaró desierto, allí en Batzil. Y ahora de aguas profundas, Maximino Nobilis. O sea, Nobilis. de 4, 2 desiertos. Sí. Buen bateo. No, a ver, de 5. De 5, 2 y se ha adjudicado el de Trión y los 2 de tierra. Okay. Oye, Juan Carlos, platícanos acerca de lo que estás viendo en perspectiva. Desde que inició el proceso de apertura de la reforma energética, vimos que inició desafortunadamente en un contexto de precios internacionales del petróleo muy bajo, y los pronósticos eran que iba a ser muy difícil el arranque de la reforma energética. Hubo algún tropiezo, alguna cosa, pero de manera muy notable se dio la vuelta del asunto y comenzaron a darse las rondas de una manera muy exitosa. Todo va bien en cuanto a la apertura. Hay inversiones comprometidas, sí, inversiones que son expectativa todavía, pero son muy cuantiosas. Cuéntanos, ¿cuál es tu balance al cierre de este año? Gracias, Marco. A ver, llevamos 11 licitaciones terminadas, incluyendo los farm outs de Pemex. Se han adjudicado 72 contratos de exploración y extracción a 67 empresas de 18 países. De esas 67 empresas, 33 empresas son mexicanas. Hay proyectos en los que ya la inversión está programada, como en donde ya hay descubrimiento, como el caso de Trión. Hay otros que dependerá que haya éxito exploratorio, pero aún considerando una probabilidad de éxito exploratorio de solo el 30%, que es razonable asumir, estamos esperando una inversión de más de $60,000 millones derivado de estos 72 contratos. Se han anunciado ya un descubrimiento muy importante por parte del consorcio donde el operador es Talos, en sociedad con Sierra y con Premier. Un descubrimiento en donde el volumen original en el subsuelo es de 2,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. ¿No son 2 descubrimientos en total? Es que es el del Zama, que es de Talos, con Sierra y Premier. Y luego, por otro lado, la empresa italiana Eni, ahí anunció, no es propiamente un descubrimiento el de Eni, porque el campo ya estaba descubierto. Lo que Eni anuncia es un redimensionamiento, es decir, ese campo que ya está descubierto es mucho más grande, y de hecho ha hecho ya como 3 anuncios Eni en donde ha ido incrementando al alza la estimación del volumen original. Bien, en su último anuncio, que fue hace unos días, anunció que sumando el campo Amoca, el campo Mistón y el campo Teocalli, igualmente era una cifra cercana a los 2,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Entonces, vamos bien, gracias a Dios. La reforma está avanzando muy bien. Y bueno, y ahora tenemos en puerta la licitación 2.4 de aguas profundas, es la segunda. Tenemos 29 empresas registradas en fase de precalificación. Otra vez, todas las grandes empresas del mundo, asiáticas. Ahora hay notablemente una gran participación de empresas asiáticas, pero están las norteamericanas, están las europeas, están latinoamericanas, naturalmente está Pemex. Las expectativas son positivas, el precio del mercado nos está ya también ayudando. Ya el referente internacional Brent ya está en $65, la mezcla mexicana arriba de $50. Entonces, sí, mejores condiciones, sin duda. Las cosas pintan bien. Rápidamente, esta 2.4, ¿para cuándo podría ser ya? Se adjudica, ahorita estamos en la fase de precalificación, Pepe. Acuérdense, si ustedes se meten a la página de Rondas México, www.rondasmexico.mx, pueden ver la lista de todas las empresas que están en fase de precalificación, todas las preguntas y respuestas. Recordemos, los comisionados no nos reunimos a discutir las licitaciones con las empresas, todas las preguntas tienen que ser a través de esta página web, y ahí pueden ver ya la lista de las empresas participando. Solo por cierto, una acotación, esto yo creo que sí le ha dado mucha transparencia, y lo hemos comentado Mari Carmen, sí, Marco, yo, que es un esquema de transparencia que ha sido por parte de la comisión. Realmente, y es que así debe ser, y es exagerada la transparencia, Pepe, porque así lo exige la sociedad con toda razón, y es nuestro deber y es nuestra satisfacción hacerlo así. Oye, Juan Carlos, yo creo que estamos llegando tarde a la reforma energética. Estoy muy contenta.
Qué bueno que las rondas vayan tan bien, pero el Banco Mundial ahora en esta reunión de cambio climático en París, la que hubo esta semana, el Banco Mundial anunció que ya no va a financiar proyectos de extracción y producción petrolera a partir del 2019. Y yo vi esa nota y dije, ¿y si hay otros bancos que empiezan a decir yo tampoco? ¿Qué efectos puede tener para la ronda 3, 1, 4, 5 y 6, las que vengan, y para la reforma? Porque tal parece que el mundo está cambiando hacia energía verde. Los autos ya casi todos los países están hablando que el 2040 o 2030 ya no van a estar autos de gasolina. A ver, platícanos cómo ves esto. ¿Te preocupó o no te preocupó? Bueno, a ver, la energía se está transformando en el mundo, la industria energética, pero pongámoslo en perspectiva. La propia Agencia Internacional de Energía pronostica que hacia 2040 la canasta energética mundial va a seguir siendo en cerca de un 80% energía fósil. Ahora, lo que sí va cambiando es la composición. Naturalmente renovables van subiendo, y dentro de la energía fósil también hay una recomposición de utilizar menos carbón mineral, menos petróleo y más gas natural. ¿Por qué gas natural? Porque es el energético fósil más limpio, el que emite en combustión la menor cantidad de CO2. Entonces, a nivel mundial hay dos grandes tendencias en materia de energía: electrificación. Cada vez los procesos industriales se van digitalizando, se va electrificando, como tú señalas, Mari Carmen, el auto eléctrico. Y electrificación es uno de los grandes motores de cambio, y reducir emisiones de CO2. Entonces, eso detrás requiere dos cosas: renovables y gas natural. Entonces, bueno, para eso México tiene que seguir, uno, desarrollar sus reservas de gas, sus recursos prospectivos de gas natural. Ahí hay una tarea muy importante de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y en materia de petróleo, aún por muchas décadas el mundo va a requerir petróleo. Cada vez menos, proporcionalmente. En cuanto a cantidad de volumen, algunos estiman que a lo mejor el pico de demanda puede llegar hacia el 2030, hacia 2040, otros lo ven más hacia adelante, pero ciertamente irá perdiendo en las décadas futuras importancia relativa. Lo que va a ir ganando importancia es gas natural. Gas natural es fundamental, es el gran reto energético de México, generar las reservas que México necesita para suplir, poder abastecer a toda la industria en materia de gas natural. Y es el tema hacia el futuro. Pero yo quisiera regresar un poquito a los temas previos que estábamos platicando, con esta exposición que nos hacías de los resultados hasta el cierre del año y lo que viene, que nos comentabas un poquito fuera del aire, sí, de lo que está sobre la mesa y que viene ya para ser colocado en licitaciones. Sí, Marco, tenemos ahorita en curso la licitación, 2 licitaciones en curso. La de Aguas Profundas, en su segunda edición, tuvimos una en Aguas Profundas en lo que llamamos Ronda 1. Acuérdense que Ronda le llamamos realmente a un conjunto de licitaciones. Entonces, en Ronda 1 tuvimos distintos tipos de licitaciones, una de ellas Aguas Profundas. Ahora estamos llevando a cabo la licitación de Aguas Profundas otra vez en su segunda edición. Mucha concurrencia, 29 empresas en fase de precalificación, empresas de todo el mundo. Y también tenemos en curso la primera licitación ya de la Ronda 3, que es Aguas Someras. Ahí también tenemos ya, está todavía arrancando, tenemos 6, 7 empresas ya registradas, pero está en una fase inicial. Algo a destacar, Marco, es que a diferencia de las ediciones anteriores, ahora en lugar de licitar en Aguas Profundas 10 contratos, estamos licitando 29 contratos. En lugar de licitar... más del doble. Pues sí, casi el triple. Y en Aguas Someras, en lugar de licitar 10, 11, estamos licitando 35 contratos. ¿Por qué? La misma industria, tanto empresas mexicanas como empresas extranjeras, dicen: México es muy atractivo, podemos invertir más, podemos acelerar el ritmo de inversión y la escala de inversión. Entonces, México puede acelerar la inversión, lo cual nos ayuda, regreso al tema de gas natural y petróleo, a recuperar producción de gas, recuperar producción de petróleo, aumentar seguridad energética. O sea, la reforma energética en México lo que al final debe lograr
es recuperar los niveles de producción de petróleo y lograr niveles de producción de gas natural que le den seguridad a la industria en México. Oye, quiero precisamente hablando de seguridad energética, comentar lo que decías del gas natural, que es el gran reto que tenemos. Es el combustible que está hecho para el siglo XXI realmente, el gas natural. Y nosotros, bueno, todavía no lo aseguramos totalmente. Cuéntanos todos los retos que hay en gas natural, por favor. Muy importante, Pepe, porque es lo que llaman, en la jerga internacional, lo que llaman el energético de la transición. En tanto el mundo llega a una situación en la que puede vivir de pura energía renovable, requiere de energéticos fósiles. Y el energético fósil más eficiente, más limpio, es el gas natural. Entonces, la economía mundial se va electrificando y en eso va utilizando también más gas natural. Las mismas renovables requieren gas natural porque no todo el tiempo está soplando el aire o no todo el tiempo hay sol. Entonces requieres de respaldo el gas natural. Ahora, México, como muchas economías, ha aumentado su consumo de gas natural. Pero aquí les va esta cifra. Si dejamos de lado el autoconsumo que hace Petróleos Mexicanos de gas natural y consideramos el gas natural, la oferta de gas natural que se va a la industria, a CFE y a la industria y a los consumidores, a las casas, México importa el 84% de su gas natural. Pues casi todo, qué bárbaro. Un chorro. Y ese porcentaje es... Tenemos por un lado la ventaja de que lo podemos importar de Estados Unidos, porque prácticamente todo eso es Estados Unidos. Tenemos la ventaja de que lo podemos importar muy barato, lo cual es una gran ventaja, pero por otro lado, no es bueno, no es sano que estemos tan concentrados. Tenemos que diversificar. Y la mejor forma de diversificar es tenemos que producir gas natural en México. Ese es el gran reto. Y es un reto, Pepe, porque tienes que competir contra el gas natural norteamericano. O sea, si quieres producir en México, tienes que competir contra el gas natural norteamericano. Ahí te interrumpo, Juan Carlos, porque parte del éxito de Estados Unidos son los campos no convencionales. De donde está saliendo todo este gas. Y que es baratísimo. Aquí nosotros, hasta donde yo sé, la famosa ronda que iba a ser la 1.5 ya nos hizo. No sé si ahora la 2.5 se vaya a hacer campos convencionales, creo que no. A ver, tú dime. ¿Cómo vamos ahí? A ver, entonces, eso que tocas es importantísimo porque para que nosotros podamos pasar de ese 84-85% de importación de gas natural a números más sanos, déjenme decirlo así, de menor concentración, es fundamental que México produzca. El shale gas. Y nuestros grandes reservorios de gas natural están en áreas, en formaciones no convencionales, es decir, las formaciones de lutitas, el llamado shale en inglés, que es de donde está saliendo estas cantidades enormes de gas natural en Estados Unidos y que se producen en algunas regiones abajo de $2 a nivel de campo. Entonces, tenemos que ser exitosos en no convencionales en México. Ahí es donde tenemos nuestra gran oportunidad en materia de gas natural. Como tú bien dices, Mari Carmen, originalmente en la ronda 1 se había contemplado una licitación de no convencionales, no se ha hecho. ¿Qué fue lo que lo difirió? La Secretaría de Energía tomó tiempo para que los reguladores termináramos la normatividad técnica. Hay regulación ya terminada, ya finalmente todo esto está terminado por parte de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que es nuestra responsabilidad, que el pozo, la integridad del pozo, es decir, que no se vaya a fugar el gas a un acuífero. Hay regulación por parte de ASEA, de la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente, en materia de riesgos, en materia de fluidos químicos. Hay regulación de CONAGUA en materia de usos de derecho de agua y manejo de aguas residuales. Entonces, toda esa regulación ya está lista, está publicada, y ahora la Secretaría de Energía está evaluando y dando la última revisión a todos estos aspectos y de que los reguladores estemos listos para entonces lanzar la licitación de no convencionales, que sí, la estamos esperando que ya ocurra pronto. Muy bien. La Secretaría de Energía nos estará dando los tiempos. Pues ojalá que así sea, porque como tú dices, es el reto, es el energético de la transición, y México no puede seguir dependiendo pues en esa magnitud que a la fecha lo está haciendo. Y en consecuencia yo te preguntaría, ¿qué monto de inversión se requeriría para comenzar a enfrentar este reto? Bueno, buena pregunta. El desarrollar con éxito los no convencionales, Margo, es un proceso de varios años. Mira, referencia, fuera de Estados Unidos y Canadá,
el único país que está avanzando ya con un nivel ya de maduración aceptable en materia de no convencionales es Argentina. A los argentinos les ha dado 10 años madurar su industria de shale y lo están llevando ya a una etapa de producción en donde puedan reducir los costos. Pero antes de poder producir a gran escala tienes que hacer pruebas de pozos, pruebas tecnológicas. México tiene que iniciar ya con una licitación. Oye, mi querido Juan Carlos, ¿podríamos platicar de esto contigo en otro programa? La verdad Por es que supuesto. es muy importante el tema del gas natural, es clave. Y tú lo manejas, la verdad es que has sido una preocupación Hasta tuya. parece que lo entiendes. Juan Carlos Cepeda, presidente de la Comisión Gracias. Nacional de Pepe, gracias, Marco, Mari Carmen, muchas Feliz Navidad, gracias. feliz todo, ya se vale empezar a decir. Aquí, bueno, vamos a seguir ahí en la comisión y nos estaremos viendo. Ya, nosotros también estamos todavía toda la semana. ¿No te vas a que ninguna campaña? No, es un organismo Hoy técnico vamos, completamente. Nos sacaron la guillotina. Gracias, presidente de la Comisión Nacional de Juan Hidrocarburos. Carlos, gracias. Vamos. Gracias, Juan Gracias. Carlos.